es nuestra cuarta clase de Escuela de Padres, en donde estamos todavía en el tema de familia. Recuerden que vemos primero muy ampliamente y durante un buen rato el tema de familia. ¿Por qué? Porque la familia es la base de todo. La familia es el continente que va a formar a un hijo, que le va a formar su personalidad, que le va a enseñar comunicación, que le va a enseñar valores, la salud mental, el crecimiento, el desarrollo, la forma de comunicarse de un hijo, pues va a depender de su familia. Por eso, pues tenemos que dedicarle un buen ratito al tema de familia y todavía estamos en eso del tema de familia. Dejé pendiente la clase pasada el tema de la plenitud de los abuelos, que es la última etapa de pareja. Les recuerdo que no es una cuestión de qué tantos años me llevo yo en llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque es muy personal, es muy individual, depende de la historia de cada quien, de sus circunstancias. Yo conozco abuelas de 40 años y conozco personas que a los 60 años sueñan con ser abuelas y con que le salgan con un domingo 7 a alguno de sus hijos, y nomás no hay manera. Entonces, bueno, pues depende de muchas cosas, ¿no? Más bien, qué tanto va creciendo la familia, qué tanto se van alejando, qué tanto se van independizando unos de otros. Eso es lo que te va a marcar la pauta de cuando tú cambies de una a otra etapa. Pues bien, hablando de la plenitud de los abuelos, miren, esta etapa de la plenitud de los abuelos suele ser una etapa altamente estable en los buenos matrimonios, en donde se supone que todo lo que tuvo que ver con la adaptación, con los acuerdos, con la resolución de conflictos, con el establecer una comunicación medianamente sana, todo eso ya está dado. Cuando llegas a esta etapa, has resuelto una gran cantidad de crisis, has conocido perfectamente a tu pareja y has abandonado esa lucha continua y estéril de cambiar la manera de ser del otro. Más bien, has entendido y has aceptado cuáles son las características que tiene tu pareja, qué es lo que le mueve, qué es lo que le gusta, qué es lo que le atrae, qué es con lo que se siente bien, y has llegado a esa etapa de acople, un acople perfecto. Si ustedes voltean a ver, por ejemplo, a sus padres, ustedes se dan cuenta que sus padres tienen muy pocas discusiones hoy en día comparadas con las discusiones que tuvieron hace 15 años, cuando ustedes eran pequeños, o hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque ya se pudieron negociar todas aquellas cosas que eran negociables para llevar una buena relación, y por otra parte también pues ya me adapté a todas esas cosas que la otra persona no puede cambiar, y lo acepté. Es por eso que es una etapa en donde hay una estabilidad muy importante en las parejas que son buenas parejas. En las parejas que no lograron hacer este vínculo bueno, en las que no son unas buenas parejas, bueno, pues hay mucha soledad, hay mucho vacío, hay mucha dependencia del exterior para poder mantenerse juntas, y muy probablemente algunas parejas ya ni siquiera puedan llegar a esta etapa. ¿Por qué? Porque rompieron muchísimo antes, porque no lograron ese acople, ese acomodo y esa resolución de conflictos. Vamos a ver eso, cómo se resuelven los conflictos para poder llegar a esta etapa de una manera pues tranquila, a gusto, sana, teniendo a una persona a tu lado de la misma manera como empezaste el matrimonio, ya estando solos, ya continuando esta aventura juntos, como al principio, teniendo tiempo para sí mismos, teniendo tiempo para crecer, teniendo tiempo para viajar, en donde todo lo pesado de la paternidad, que es pesado económicamente, que es pesado emocionalmente, que es pesado físicamente, eso ya pasó, y entonces se vuelve a tener esta oportunidad de estar juntos nuevamente para disfrutar de la vida y para disfrutar de todo lo que nosotros hemos podido sembrar a lo largo del matrimonio. Hablando de límites, los límites en la etapa de los abuelos se abren mucho, se vuelven nuevamente muy difuminados, todavía más que en la etapa anterior. Los abuelos, cuando no están muy viejos, cuando no se acercan a la muerte, una etapa anterior, tienen límites muy abiertos, es decir, reciben a todos los miembros de la familia y a los nuevos miembros de la familia
y están preparados en todo momento. La casa de los abuelos, tú sabes que en el momento en el que llegues, ellos van a estar felices de que tú llegues, o sea, es de que qué bueno que viniste, pero ¿por qué no me visitas más seguido? Oye, mamá, abuela, ¿te puedo ir a visitar? Ay, claro que sí, ven, te encanta la vida, les encanta recibir a los nietos, les encanta recibir visitas. Las casas vuelven a ser de puertas abiertas porque ellos ya lo que necesitan es que vuelva a haber un objeto de amor y un objeto de cuidado, que muy probablemente ese objeto de amor y cuidado lo están extrañando. ¿Por qué? Pues porque hace tiempo que ya están solos y hace tiempo que ya no tienen esa responsabilidad. Entonces, nuevamente vuelve a haber límites muy difusos. Si ustedes se fijan, conforme va pasando el matrimonio por diferentes etapas, los límites pasan de ser unos límites muy firmes y muy cerrados, en donde no entra la familia externa, en donde mi familia de origen pues no está muy bien visto que me caigan. Luego se va abriendo un poco, cuando la adolescencia, lo dije, se abre un poco. ¿Por qué? Porque vienen los amigos de mis hijos adolescentes, vienen a las precopas aquí en la casa, de pronto pues me gusta conocer con quién andan mis hijos, me gusta que mejor aquí sean las pijamadas o que mejor aquí sean las reuniones. Después se casan los hijos y pues obviamente tengo que recibir a la nuera, al yerno, pero ahora cuando vienen los nietos, en esta etapa de plenitud son completamente abiertos los límites, en donde veo muy bien la intromisión de mis hijos. El poder ahora lo toman los hijos, ¿por qué? Porque muchas veces cuando hay algunos puntos de estrés en la pareja, como enfermedad o como problemas económicos, el poder lo mantuvieron los padres y estuvo quizás bien caracterizada la autoridad y el poder que los padres tenían sobre los hijos, y así debe de ser. Pero muchas veces, cuando hay un problema de enfermedad en los padres, cuando hay un problema de invalidez, cuando hay un problema de quiebra económica o de pobreza, entonces ahí se van a trastocar, pero eso es adecuado. Los hijos van a tomar el poder sobre los padres y los hijos van a decidir con qué especialista van los papás, y los hijos van a tomar a uno de los padres y lo van a llevar con un cardiólogo y le van a decir tómate tus medicamentos, y le van a decir voy a rentar una enfermera porque necesito que se quede contigo al cuidado, y los padres van a estar muy al pendiente del medicamento de sus propios padres. O sea, los padres de los nietos van a estar muy al pendiente del medicamento de sus propios padres, como en otro tiempo los padres estuvieron al pendiente de la alimentación, del cuidado, de las tareas. Es decir, es una época donde este círculo amoroso se va a cerrar, en donde tú vas a poder regresar todo lo que te han venido a dar tus padres, todo ese cuidado, toda esa atención, toda esa preocupación, todo ese cariño, ahora lo vas a dar para poder cerrar ese círculo amoroso, en donde primero le doy a un miembro que es completamente incapaz de valerse por sí mismo, donde es pequeño, donde requiere mi cuidado, mi atención, requiere de económicamente que yo lo saque adelante. Llega una época de plenitud, llega una época de madurez. Si tú has hecho bien las cosas hasta este punto, tú te vas a dar cuenta que tus hijos entonces ya no están. Si tus hijos ya no están en casa en determinado momento y tú sufres lo que se llama el nido vacío, en donde en esa casa que anteriormente había risas, había portazos, había muchos chavos comiendo, había actividades, había que llevar y traer, había que organizar un sinfín de cosas, había que recoger por el pasillo todo lo que iban dejando tirado tus hijos, y de pronto tenías que preparar comida para 3 o 4 o los amigos que traían, y de pronto, de una manera mucho más rápido de lo que la gente cree, ese nidito se va quedando vacío, empieza a haber mucho silencio, ya no hay cosas tiradas en el pasillo, de pronto hay habitaciones vacías, de pronto ya nadie hace ruido, te sobra comida, porque eso de acostumbrarte a cocinar con menos carne es algo que yo no sé por qué nos lleva mucho tiempo a las mujeres. Seguimos pidiendo la misma cantidad de filetes a la carnicería, y luego de repente te das cuenta que te van quedando y dices, claro que me van quedando, pues tengo una hija que ya se casó hace un año, entonces te va quedando comida, la casa va estando más ordenada, pero va estando mucho más vacía. Esto puede ser un periodo de depresión profunda, cuando la familia ha centrado toda su vida y toda su existencia en la crianza de los hijos, cuando no ha habido un nosotros, cuando se ha abandonado un proyecto de vida personal, cuando todo giraba en torno a los hijos y los hijos se van, obviamente caes en una depresión profunda. ¿Y qué pasa?
que cuando la pareja ha mantenido ese vínculo entre los dos, cuando se han caracterizado por ser una pareja, que además de ser padres son esposo y mujer, viajan, tienen actividades en común, tienen intereses personales, esto es mucho más, se sobrelleva de una manera muchísimo más fácil, no sobreviene tanta depresión. ¿Por qué? Porque hay tiempo para viajar, sobre todo antes de que amenace la vejez, hay tiempo muchas veces para poder poder tener un crecimiento personal, para la lectura, para la realización de ciertos proyectos, se acompañan mutuamente y es un tiempo de tranquilidad en donde te sientes satisfecho porque algo habrás hecho bueno en la vida que tus hijos no están aquí. Si tus hijos están aquí en casa y tú llegas a la etapa de la vejez, algo está mal. En algo te equivocaste. Porque eso de tener un hijo de 35 años que está esperando que le hagas los chilaquiles porque llegó crudo, o tener un hijo de 42 años que vive todavía dependiente económicamente de sus padres, que no se ha desprendido, que no ha luchado por buscar un propio proyecto de vida personal, que no se ha independizado económicamente, que no se ha independizado físicamente, pues puede sonar muy romántico el decir yo tengo a mis hijos viviendo aquí conmigo, pero en el fondo quizás hay un fracaso personal en este ser humano que está todavía dependiendo económicamente, físicamente de sus padres. Entonces, lo que deberíamos de sentir en esta etapa es una plena satisfacción de ver que nuestros hijos no están en casa y han ido a perseguir sus propios sueños. Y están cada uno de ellos de una manera plena realizándose en lo personal, en lo profesional, como parejas, como hijos, como padres. Entonces, visto de esta manera, la soledad que se vive en la etapa de la plenitud de los abuelos puede ser una etapa muy maravillosa, en donde tengo una nueva oportunidad de amar a alguien. Los nietos se convierten en un nuevo objeto de amor, ¿sí? Aquí hay puntos de estrés que amenazan a la pareja. Los puntos de estrés van a ser la enfermedad, que empiezan a aparecer las enfermedades, a pesar de que haya sido una persona muy sana, empieza a haber una pérdida del atractivo físico también, a pesar de que haya sido una persona que te operes todo lo operable y que mantengas en su lugar las cosas. La naturaleza es la naturaleza y no perdona, y llega un punto en donde ya todo toma su lugar y la gravedad se encarga de ello, ¿sí? Además de eso, las capacidades mentales en una persona que llega a esta edad empiezan a decrecer. ¿Se acuerdan que les hice la curva de Gauss? Y que les dije que después de los 40 años me reclamaron mucho, y probablemente sí, porque tienen razón en reclamarme y no. Hemos extendido la etapa de la juventud hasta cierto punto. Si la hemos extendido, ¿por qué? Porque la mejor alimentación, los mejores servicios de salud, un mayor conocimiento sobre lo que te conviene y lo que no te conviene, comer, hacer ejercicio. Las personas hoy en día comen mejor, las personas hoy en día se ejercitan más y las personas hoy en día se atienden más su salud. Y eso sí, efectivamente, hace que estemos en mucho mejores condiciones a esta edad de lo que quizás estuvieron generaciones pasadas. Sin embargo, de cualquier manera, la curva continúa y de cualquier manera, una persona de 50 años no tiene la misma capacidad de aprendizaje, no tiene la misma energía, no tiene la misma salud que puede tener una persona de 40 o una persona de 30. Y por fuera tú puedes engañar a la naturaleza y tú puedes jalarte los pellejos para todos lados, pero las neuronas y todo va teniendo pues, cierto deterioro, ¿no? Y entonces tú te das cuenta a esta edad pues que la enfermedad es una amenaza y la enfermedad es un punto de estrés muy, muy importante. La pérdida de las capacidades mentales, el miedo de que se te olviden las cosas, de que ya no puedas aprender, de que ya no tengas los mismos reflejos, por ejemplo, para manejar y no te sientes tan seguro, y el haberte sentido plenamente seguro y dueño de ti mismo, dirigiendo un hogar, manejando a tus hijos, dando órdenes, yendo y viniendo, y de pronto te da la sensación como que dependes de los hijos, como que mejor en carretera que
manejen tus hijos como que mejor para poner un programa en la computadora, pues te esperas a que sea día de la comida familiar porque tus hijos te pongan el programa porque no sabes muy bien cómo ponerlo o no sabes muy bien cómo instalar un dish, anyway, para ver televisión, y todo eso va haciendo que tú tengas que tener la humildad de darte cuenta que si tus hijos dependieron de ti durante un tiempo largo, llega un momento en donde te guste o no y en donde quieras o no, tienes que empezar a depender ligeramente de tus hijos. Dependiendo de cómo fue la relación, esto se puede ver como algo tremendamente doloroso, tremendamente humillante, o se puede ver como una devolución, como una entrega de amor, como un recibir ahora un poco de lo muchísimo que yo te he dado en la vida. Otra de las cosas que amenazan mucho es la soledad. Cuando la familia no fue una familia funcional, cuando no hubo una buena comunicación, un vínculo profundo, relaciones profundas entre los miembros, cuando no se estableció esta base que ahorita ustedes están en un perfecto momento de construir, entonces sobreviene la soledad. ¿Por qué? Porque a los abuelos se les premia con el cariño, con el cuidado, con la devolución de todo el amor recibido, o se les castiga con la soledad, con el abandono y con el desprecio. Cuando hubo padres que fueron muy dolorosos, que fueron muy dañinos, que fueron muy hostiles y que no se desenvolvieron como padres, cumpliendo con todas las funciones que tenían que cumplir, que lo vimos en la clase 1, lógicamente los hijos se van alejando y no van sintiendo la menor necesidad de regresar a sus padres nada, porque no sienten que hayan recibido lo que tenían que recibir en su momento. Y entonces ahí, en vez de haber un acompañamiento amoroso, ahí hay una soledad. Y hay muchas personas ancianas que están en soledad. Miren, no siempre es porque no hayan dado. Déjenme decirles que tristemente a veces también es por una falta de conciencia y por una falta de valores, porque conozco muchos abuelos que fueron tremendamente generosos, que se entregaron completamente a la crianza de sus hijos, pero que sin embargo, llegada a una edad, el ritmo de vida, lo cotidiano, las cosas a veces que no tienen tanta importancia, nos mantienen pero tan ocupados que poco volteamos arriba a ver a quienes nos dieron la vida, el cuidado, la paciencia, la compañía, etcétera. Entonces, también hay abuelos en el olvido que fueron unos excelentes padres, pero que tienen hijos que han adquirido muy poca conciencia sobre los valores de la vida, y el hecho de regresar lo que se me ha dado en la vida, de poder ponerme a mano con la vida, es algo que te va a dar una satisfacción personal muy profunda, es algo en lo que nos tenemos que detener. Estoy regresando yo a mis padres lo que mis padres me dieron, y por eso no se pierdan este video, porque van a ser conscientes muchísimas cosas, ¿ok? La pobreza a veces es un punto de estrés. ¿Por qué? Porque dejan de ser productivos, y si no generaron un buen patrimonio, muy probablemente en este tiempo dependan económicamente de sus hijos, o si tuvieron algunas enfermedades o malos movimientos económicos, etcétera, podría ser incluso que una cosa que les amenace muchísimo sea la pobreza, el con qué van a terminar estos días. Hay una depresión muy común a esta edad que se llama depresión involutiva, que es como la depresión característica de todos los viejos, en donde te vuelves muy melancólico, en donde te estás despidiendo de la vida y añoras todo, y te deprime todo, y te deprime ver las fotos de cuando tus hijos eran pequeños y festejaban los cumpleaños, y te deprime que no estén, y te deprime que no puedes viajar, y te deprime que muchos de tus amigos se hayan muerto, te deprime ir más a velorios que a bodas, te deprime mucho la enfermedad, o quizás la pérdida de tu pareja, a veces la pérdida de las capacidades físicas o mentales es algo que va deprimiendo mucho a las personas. Y si la pareja estuvo sostenida en valores como por ejemplo la belleza, pues este es otro punto de estrés bien importante, porque pues entonces ya te sientes viejo, te sientes pelón, o te sientes gordo, te sientes barrigón, o te sientes aguada, o te sientes X.
Y entonces todas esas pérdidas que se van teniendo poco a poco generan una depresión que es bastante común, que es la depresión involutiva, sobre todo cuando los abuelos o la gente mayor no están muy ocupadas en algo, cuando no tienen una actividad que les mantenga muy motivados, eso es lo que genera mucho mayor índice de depresión. Y sin embargo algunos otros se sienten muy satisfechos, se sienten muy realizados, voltean a ver a sus hijos, ven que cada uno de ellos ha tomado su camino, los ven felices, los ven cerca, ven a sus nietos, que como les decía son un nuevo objeto de amor, y entonces al contrario, se pueden llegar a sentir con mucha gratitud hacia la vida. Decía Erickson que una de las principales tareas que tiene un ser humano es llegar a esta edad sintiendo una profunda gratitud por la vida, en vez de una tristeza de todo lo que no hice, todo lo que no logré, voltear y sentirte agradecido de todo lo que la vida te ha dado, y tú has jugado bien o medianamente bien las cartas que te ha puesto la vida en las manos. ¿Por qué? Porque lo has hecho de una manera consciente, ¿ok? Bien, vienen los nietos. Los nietos son la cosa más maravillosa, les quiero contar a manera personal. Los nietos es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo digo que los nietos son el regalo del cielo por no haber matado a nuestros hijos cuando eran adolescentes. Esa paciencia que les tuvimos, esa tolerancia, ese soportar su adolescencia, entonces el cielo nos los paga y dice, mira, como no lo mataste, ahí te va, un nieto de regalo, ¿no? Son una cosa verdaderamente otro nivel de sentimiento, de amor, de cariño, de plenitud. A veces nos pierden. A mí literalmente cuando fui abuela de mi queridísima Jimenita, que amo y adoro, me perdieron. ¿Por qué? Porque es un cariño muy profundo, es un cariño muy grande, es un cariño tan grande como el amor que le tienes a un hijo, pero tiene una bendición. Es un cariño liviano. Resulta que ya hace mucho que ya no cuidabas tú a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos crecieron, se hicieron adolescentes. Cuando se hicieron adolescentes, pues fue un poco difícil. Ya no teníamos ese objeto de amor, de cuidado, de cariño, en donde tú sabes que a un hijo le depositas una cantidad de amor impresionante. Cuando el hijo se va, cuando el hijo tiene su propio matrimonio, cuando vive fuera de casa, cuando ya no vive contigo, tú te quedas como sin saber qué hacer con ese amor tan grande. Claro que lo tienes, claro que lo sigues amando y claro que sigues experimentando ese amor, pero esos actos de amor continuos, constantes y cotidianos ya no los puedes hacer. ¿Me explico? Porque el amor ya vimos que es una experiencia personal, es una experiencia consciente. Sin embargo, el amor genera actos constantemente amorosos, y esos actos constantemente amorosos ya no los puedes hacer porque tu objeto de amor se ha ido. Y cuando tienes nietos, el objeto de amor regresa, y entonces te sientes maravillado de poderle expresar a otra persona todo ese amor y ese cariño que todavía tienes en ti. Pero es un amor diferente, porque es un amor liviano. ¿Por qué es un amor liviano? Porque no tienes el peso económico, no lo mantienes. Si todo ha ido bien, y yo espero que todo haya ido bien, no te toca mantener a este nieto, no lo tienes viviendo en tu propia casa. Pero algo muy maravilloso, no lo tienes que educar, no lo tienes que disciplinar, no tienes que hacer de él o de ella una persona de bien. Ustedes saben, porque en eso están ahorita, que de repente es una responsabilidad aterradora querer hacer de los hijos unas personas de bien. Y entonces están ustedes aquí por una razón, porque quieren saber cómo hacen que sus hijos sean maduros, tengan tolerancia a la frustración, sean responsables, les vaya bien en clase, elijan bien, no vayan a meterse a las drogas, no vayan a hacerse unas personas neuróticas, ni intolerantes, ni tiranas, ni manipuladores, ni berrinchudos, no les expulsen de la escuela, tengan un buen trabajo, elijan bien una vocación, tengan buenos amigos, no sean vagos cuando sean adolescentes, no sé, lleguen a una universidad, rindan bien. Todo eso es un tormento grande, es algo que te quita el sueño. Bueno, yo me acuerdo, es algo que realmente te quita el sueño. Los ves dormiditos y dices, por favor, dame las herramientas para hacer de esto una buena persona. Imagínate que a un nieto se le quiere igualito, pero no tienes ese tormento.
porque son sus padres los encargados de hacer de esta personita un ser de bien. Entonces tú nada más le tienes que dar todo el componente amoroso, sin ningún peso, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna pesadilla de que no sea una persona de bien, porque lo que es la educación, la crianza, los límites, la disciplina, pagar la escuela, elegir la escuela, llevarlo a la escuela, traerlo a la escuela, hacer las tareas de la escuela, castigarlo porque no las hizo, que coma bien, balancearle la comida, todo eso es de los papás. ¿A ti qué te toca? Amarlo. Entonces, es un amor tan liviano y tan maduro que por eso generalmente nos enloquecemos cuando tenemos a un hijo, porque es únicamente la parte bonita y maravillosa de tener un hijo. Los abuelos son una figura que por lo general tiene una distancia física de los nietos. Lo ideal, la estructura normal, es que los abuelos y los nietos no viven donde mismo, por eso lo acabo de decir. Si todo fue bien, tus nietos no viven contigo y tú no tienes que encargarte de mantener a tus nietos. Únicamente de amarlos, de cuidarlos y de divertirte tremendamente con ellos. Hay casos en donde esto se puede confundir mucho. Hay abuelos que son abuelos padres y entonces ahí tenemos problemas de límites y ahí tenemos problemas de confusión. ¿Por qué? Porque miren, sucede que los hijos se convierten a su vez en padres de sus propios hijos, pero sin dejar de ser hijos de sus padres. Por lo tanto, los nietos crecen viendo que sus padres son hijos de los abuelos, entonces los padres también son hijos, y entonces esto es muy confuso. Si es confuso decirlo, a veces se convierte en muy confuso vivirlo. Aquí es bien importante que los padres sepan que ellos hay cosas que no pueden delegar de la educación en los abuelos. Normalmente no hay problema cuando cada uno vive en su propia casa. Normalmente tenemos problema cuando los hijos viven en casa y ahí mismo viven los nietos. Y entonces esto genera mucha confusión de límites, porque finalmente es mi casa y en mi casa mando yo, pero es tu hijo y en teoría con tu hijo mandas tú, pero tú con tu hijo estás en mi casa y en mi casa mando yo. Entonces esto está tremendamente complicado, ¿sí? Esos son los abuelos padres. Y cuando hay abuelos padres, hay mucha lucha en la autoridad. Los hijos llegan a tener una verdadera confusión de a quién es a quien yo debo respetar y a quién es a quien yo debo obedecer. Cuando tenemos esta situación en donde los hijos viven en casa de sus padres y en donde la crianza se va a dar de una manera repartida entre los abuelos y entre los hijos, tenemos que marcar límites muy claros, en donde se sepa que los hijos tienen que obedecer la autoridad de los padres y tienen que recibir de los abuelos todo el cariño y el cuidado, pero realmente lo que es la autoridad la llevan los padres. ¿Sí queda claro? Es algo un poco difícil y es algo un poco delicado. Hay abuelos que no entran tanto en conflicto con la autoridad y con la disciplina de los hijos. Cuando los abuelos validan a los padres y respetan las reglas que ponen los padres, no hay ningún problema. El problema viene cuando los abuelos pasan por encima de la autoridad de los padres, entonces los invalidan frente a los ojos de los hijos. Y entonces está el abuelo que la mamá le dice, no te voy a dar postre porque no comiste nada. Y entonces está la abuela que llama a la cocina al nieto y que le dice, ven, te voy a regalar, no le digas a mamá, pero te voy a regalar una rebanadita de pastel. Shh. Y entonces estoy pasando por encima de la autoridad de mi hija, estoy invalidándola y estoy alterando todo lo que es la dinámica familiar. Eso no se debe hacer. Los abuelos son un poco más chiquiones, ciertamente, pero cuando los abuelos no viven en casa, eso no hay problema. A veces es algo que le quita mucho el sueño a las parejas y que me dicen, oye, es que en casa de mi suegra, mi hija puede hacer todo, y en casa de mi suegra, pues la deja que brinque en las camas, y la deja que agarre y apapache al gato, y la deja que después se siente y coma primero la carne y luego la sopa, y que se le trepe ahí en la cabeza, y le hace 20 volantines, y no le importa prestarle sus pinturas, ni sus labiales, ni sus cremas de noche carísimas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, los niños tienen una capacidad perfectamente para darse cuenta
en qué ambientes pueden hacer ciertas cosas y en qué ambientes no pueden hacer ciertas cosas. Y el niño sabe perfectamente que en la casa de la abuela puede brincar en la cama y sabe perfectamente que en su casa no puede brincar en la cama y nunca lo va a intentar. Y cuando lo intente tú le puedes decir, hey, ¿qué pasa? Aquí no brincamos en las camas, pero mi abuela me deja, pero yo no soy tu abuela. ¿Sí? Pero es que mi abuela me presta sus labiales, pero yo no soy tu abuela y yo no te presto mis labiales. Pero es que mi abuela me deja que me le cuelgue y me hace caballito todo el día. Pues sí, es una tipaza tu abuela, pero yo no te hago caballito todo el día. ¿Sí me explico? Y los niños tienen perfectamente esa capacidad para poderse adaptar a un ambiente que es bien permisivo, a un ambiente que es muy cómodo, muy cool, muy a gusto, y adaptarse a un ambiente que es un poco más rígido, un ambiente que es un poco más exigente, en donde hay más reglas, en donde hay más autoridad. Eso no genera ningún conflicto. El conflicto lo generaría que estando tú en tu casa y estando dando tú una orden o disciplinando a tu hijo, llegue tu suegra y te diga delante de tus hijos, ay no, no hagas eso. Ay, no, a él sí lo dejas de comer, porque como yo traje el pastel para él, no me importa que no coma sopa de nada, no, a ver, hazte para allá, a ver, mi rey, yo sí te sirvo tu rebanada de pastel, porque para ti lo compré, en tus narices, en tu casa, enfrente de tus hijos. ¿Sí queda claro? Entonces, finalmente, si los hijos no viven con los abuelos, que es una situación normal, no pasa nada que cuando vayan a la casa de los abuelos sean ligeramente más laxos, porque los hijos lo viven como un descanso, como un paraíso, como un ir a Disneylandia un ratito, pero llegan a su casa y saben que continúa la disciplina, que continúan las reglas, que continúan las normas. Y cuando están los abuelos presentes en tu casa, pues no pasan por encima de ti. ¿Sí queda claro? O sea, son dos roles muy diferentes. Y yo creo que los abuelos deben de tener la libertad de ejercer ese rol, porque finalmente es un rol que se han ganado. Quizás eso no lo decía antes de ser abuela, pero ahora lo digo. O sea, es un rol que te vas ganando con el tiempo, de poder querer a alguien así, con ese desenfado, con esa desfachatez. Te vuelves mucho más juguetón de lo que fuiste con tus hijos, porque ahora no tienes esa preocupación que tenías de no malcriarlo. O sea, sabes que no lo vas a malcriar. ¿Por qué? Porque se lo van a llevar y lo van a educar, ¿sí? Y la convivencia con los abuelos está comprobado. A los niños les da muchísima madurez, les enseña muchas cosas, les transmite muchos valores. De pronto los padres están tan ocupados en la crianza, en la cotidianeidad y en un chorro de cosas, que como que no tienen tiempo para transmitir algunas cosas, algunas enseñanzas y algunos valores que los abuelos sí tenemos tiempo ya de transmitir, porque tenemos ya mucho más tiempo y mucho más paz y mucha más serenidad. Y con el cuidado que se brinda a los abuelos, es ahí donde se cierra esa cadena de amor incondicional. Tus padres te cuidaron a ti cuando eras un bebé. Vomitabas, te hacías popó, ni decías gracias, gateabas, hacías un desorden, no entendías el lenguaje, te enseñaron el lenguaje, desobedecías, te portabas tremendamente mal y te cuidaron con un amor infinito. Va a llegar un momento en que tus papás se porten mal, vomiten, o ya no quieran comer, o quizás tengan incontinencia, o quizás sean necios, o quizás ya no escuchen el lenguaje, o les tengas que repetir 30 veces las cosas, o a lo mejor necesiten que los cargues o que los sostengas. Entonces, cuando tú le regresas a tus padres ese cuidado, ese amor infinito, incondicional, sé que eres una persona que a lo mejor ahorita no me eres muy útil, pero te amo y te cuido, porque voy a cerrar la cadena de vida que empieza con un infinito amor hacia una persona que depende de ti y no te da nada, y termina con un infinito amor hacia una persona de la cual dependes y que no le das nada. Y entonces se cierra perfectamente el ciclo de la vida. Vamos a pasar al tema de comunicación. A ver, todas estas etapas que yo fui diciendo, la etapa de selección de pareja, transición y adaptación temprana, la etapa de la crianza de los bebés, la etapa de realización, luego la etapa de la vejez, todas estas etapas se pueden pasar
de una muy diferente manera. ¿De qué depende que mi familia sea funcional y atraviese por estas etapas de una manera sana? ¿O que mi familia atraviese por todas estas etapas o se rompa en el inter de una de estas etapas y que no logró tener una funcionalidad como familia? Depende de la comunicación. Es por eso que adelanté esta, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? Pues la comunicación es todo. A veces creemos que comunicación es únicamente lo que hablas y eso no es cierto. Comunicación es lo que hablas, lo que no hablas, cómo lo hablas, los silencios, las miradas, los pujidos, los suspiros, los quejidos, la forma como te vistes, la forma como volteas a ver a alguien, si la ves para arriba, si la ves hacia abajo, si le sostienes la mirada, si evitas su mirada, si hablas con esa persona sin contacto visual, si estableces un contacto visual profundo, si la ves un poquito con los ojos más clavados, hasta la forma como te vistes tiene mucho que ver en comunicación. Yo siempre les digo, a ver, si el primer día que ustedes no me conocían, ustedes llegan aquí, no saben quién es Marcela, te dijeron, ay, sí, mira, bien chido el curso y está padre y está divertido. Entonces ya llegas y te sentaste y pues a ver, ¿cuál de todas estas es Marcela? Y a ver, y sí, llego y con quién me inscribo y, oigan, ¿dónde está Marcela? Y no sé qué. Entonces de repente volteas y Marcela está vestida de un enterito de leopardo. Con una cabellera así alborotada, entre rubia y pelirroja hasta acá. Unas uñas decoradas de, ya saben, bien bonitas que les quedan. Pintorescas. Digamos pintorescas, exactamente. Con mi pestaña postiza y con mi plataforma y tacón del 9. Y entonces en ese momento dice, ¿tú eres Marcela? Sí, yo soy Marcela. No he hablado nada, no he dicho nada. ¿Sí o no? Ya te dije un chorro de cosas. Pero un chorro de cosas, o sea, tú podrías hablar por teléfono y decir, sí, no, ya. Ahora, ¿quién es Marcela? Esa que está ahí es Marcela. Tú volteas y yo vengo, que me hubiera encantado, de huipil oaxaqueño, con mi chanclita, bañadita nomás, cosa que me encanta. Bañadita, pero hasta ahí. Bañadita, pelo húmedo, bañadita con mi huipil oaxaqueño y mi chanclita. Ah, ella es Marcela. Ah, ok. Todas las personas dicen, oye, ya conocí a Marcela. ¿Qué te transmito con esos dos vestuarios? Cosas infinitamente diferentes. La mirada, el silencio, porque comunicas hasta con el brillo de la mirada. Cuando una persona tiene 5 añitos, ha recibido 1,000 millones de experiencias en comunicación. Échate esa. 1,000 millones. Todo es comunicación. Lo que se te dice, lo que no se te dice, cómo se te dice, cómo se viste la gente, cómo se acerca a ti, cómo te habla, qué silencios guarda, qué tan rápido te habla. Y claro que sus hijos lo saben. Si ustedes tienen una niña de 5 años o un niño de 5 años, esa niña o ese niño de 5 años habla con su tono de voz y utiliza exactamente el mismo lenguaje que ustedes están utilizando y exactamente con los mismos tonos, con los mismos vicios, con las mismas inflexiones y con las mismas herramientas con las que ustedes utilizan el lenguaje. El lenguaje no es solamente lo que yo hablo, no es solamente el idioma que yo hablo, sino además tiene que ver muchísimo cómo te enojas, de qué te diviertes, cómo sonríes, cómo bromeas, cómo interactúas con los demás, cómo educas a los demás, cómo te relacionas con los animales, cómo te relacionas con los extraños, cómo comes, cómo agradeces, cómo manejas, cómo te relacionas con una persona a la que le vas a pedir un servicio. Todo eso es lenguaje y todo eso es comunicación. Y la comunicación, ustedes saben cómo se aprende. Ustedes alguna vez han aprendido un segundo idioma. Cuando aprendemos un segundo idioma, ¿qué es lo que hacemos? Pues al principio no sabemos nada, ¿no? Y entonces vamos escuchando. Y cuando escuchamos vamos aprendiendo cierto vocabulario. Y ese vocabulario que aprendemos lo tenemos que practicar y lo tenemos que perfeccionar. Resulta que ustedes están enseñando un idioma emocional a sus hijos. Y este idioma emocional que ustedes están enseñándole a sus hijos es el idioma emocional que ustedes aprendieron de sus padres. Es decir,
Si yo de mi padre aprendí chino, pues ¿yo qué voy a hablar? Pues voy a hablar chino. ¿Hay manera de que no? Claro que no, ¿verdad? A ver, yo tengo un bebé, se los voy a poner así. Voy a adoptar un bebé en México. Me voy a ir a vivir a Japón. Y entonces voy a criarlo en Japón. Y de repente tengo un marido japonés, tengo un hijo adoptivo que es mexicano, y entonces pasa un año, o pasan año y medio, 2 años, y el niño dice su primera palabra. Y entonces el niño habla japonés. Y entonces yo digo, ¡ah, caray! ¡Qué raro! El niño es mexicano. ¿Por qué me estará hablando japonés? ¿Qué cosa más extraña? ¿El niño va a hablar español o el niño va a hablar japonés? Va a hablar japonés. No importa la genética que el niño tiene, porque el idioma no es genético. El idioma se aprende. ¿Y dónde se aprende? En el seno familiar. Entonces, si tú tomas a un niño mexicano y te lo llevas a Japón, tu hijo habla japonés. No hay de otra. Y si tú le hablas en japonés, él te responde en japonés. Y si va a un colegio japonés, aprende japonés. Y tiene un acento japonés. Y después de 10 años o 5 años, tú vienes aquí a México y le enseñas unas palabritas en español, el niño, ¿qué creen? Tiene un acento japonés. Y tiene una cara más de mexicano que nada. Porque es un niño que adoptaste en México y la gente te dice, ¡uy, qué raro! Habla perfecto japonés y con un acento japonés impresionante. ¿Pero cómo? Si su genética es mexicana. Porque el lenguaje se aprende. El lenguaje emocional también se aprende. La manera como tú te enojas, como tú hablas, como tú explotas, como tú tomas la vida, como tú te quejas de la vida, o como tú amas a la vida, o como tú le hablas a tus otros hijos, todo eso es un lenguaje que tú le estás enseñando a tus hijos. Y tú muy probablemente, y aquí les invito a hacer como un poquito de conciencia, aprendiste de tus padres un lenguaje que no te gustó. A lo mejor a ti tus padres te enseñaron japonés y te enseñaron a comunicarte así, a enojarte así, a enfurecerte así, a criticar así, a evadir los problemas así, a, no sé, a exigir o a demandar o a tiranizar así. Y llega un momento en donde tú dices, a ver, esta comunicación que yo he aprendido de mi familia, la voy a transmitir a mi familia nuclear. No hay de otra, no hay opción. Es que mira, Marcela, yo provengo de una familia disfuncional, en donde mi padre era una persona muy violenta y mi mamá y yo nos llevamos del nabo y nos gritamos horrible todo el día y nos criticamos muchísimo y entre mis hermanos nos llevamos con malas palabras y nos insultamos, nos ofendemos, nos gritamos horrible y bueno, con mi papá ni se diga. Pero yo, en mi familia de origen, quiero llevar una comunicación súper bonita. Ok, tú me estás diciendo, yo hablo francés. Mi idioma natal es el francés y yo quiero criar un hijo con un perfecto inglés británico. Buenas tardes. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es que te tienes que meter tú a clase de inglés. ¿Y cómo? Pues vas a aprender el inglés así, ya. ¿Se puede? Claro que se puede. Por supuesto que se puede aprender otro idioma. ¿Pero cómo se aprende? Escuchando, repitiendo, concientizando, corrigiendo. ¿Se acuerdan cuando iban a sus primeras clases de inglés y decían una palabra mal dicha? ¿Y se acuerdan cómo? En primer lugar, les dieron a repetir un vocabulario extenso que se tenían que memorizar. Después de ese vocabulario extenso que se tenían que memorizar, les corrigieron mucho la pronunciación y luego les corrigieron la gramática y hablaban con una gramática imperfecta y fueron perfeccionando la gramática. Una vez que tuvieron perfeccionada la pronunciación y la gramática, entonces pensaban todavía en español, traducían al inglés y luego soltaban en inglés. Hasta que llegó un momento quizás, que para mí no ha llegado, en donde piensan en inglés y hablan en inglés sin pensar en español. Todo ese proceso es exactamente el mismo proceso que se da cuando tú quieres cambiar tu estilo o tu forma de comunicación con tus hijos. Yo provengo de una familia en donde nuestro vocabulario emocional era muy pobre, en donde no había comunicación emocional profunda entre los miembros, en donde la poca comunicación que había pudo haber sido violenta, o pudo haber sido sarcástica, o pudo haber sido muy dolorosa por muchas razones o muy imperfecta. Pero entonces yo estoy en un proceso de crecimiento personal y estoy aprendiendo a hablar otro lenguaje emocional. ¿Por qué? Porque no quiero repetir con mis hijos la misma calidad de vida que tuve en mi familia de origen.
y por lo tanto voy a aprender un nuevo idioma de manera consciente, igualito como estás aprendiendo un francés o un alemán. ¿Cómo? Te aprendes un vocabulario diferente y te lo memorizas. Y lo vamos a ver mucho en el tema de autoestima, porque la autoestima está muy relacionada con la manera como tú hablas con tus hijos. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Hay quien dice, yo solamente quiero tomar el módulo 1 o el 7 o el 2 o el 4. Pues sí, pero de repente tú no te das cuenta que esa parte de la comunicación profunda con tus hijos tiene que ver con su autoestima. Y a lo mejor tú creías que era el módulo de disciplina, y no, señor. Aquí lo que está fallando es la comunicación que estás teniendo con tus hijos. Por lo tanto, hay que mejorar la comunicación. Entonces, empiezas a hablar de otra manera y te das cuenta. Y dices, a ver, me voy a cuestionar. La manera como mis padres me corrigieron, la manera como mis padres se comunicaron conmigo, ¿es la manera correcta? ¿Yo lo quiero hacer realmente así? ¿O yo hago un esfuerzo consciente y hablo de otra manera a mis hijos para que mis hijos aprendan otro idioma diferente y hablen entre ellos otro idioma y generen familias que hablan otro idioma? Porque miren, muchísimas veces tenemos mamás que se quejan de que sus hijos tienen un trato muy tirano hacia sus hermanos, o de que sus hijos se quejan de todo y están como hastiados de la vida. Y entonces dicen los papás, es que no entiendo. De repente dices, que vamos al club gordo. Ay, al club, qué flojera. Oye, vamos a hacer, ay, no, qué flojera. Vamos a hacer la tarea. No, no quiero hacer la tarea, qué flojera. Entonces, en donde el niño ha aprendido que todas las cosas que hace en la vida son cosas en las cuales no está absolutamente motivado. Y entonces, cuando yo me pongo a platicar con la mamá, me doy cuenta que la mamá enfrenta todas sus responsabilidades cotidianas y domésticas con una flojera impresionante. Porque qué flojera. No vino la muchacha, qué flojera cocinar. Ay, no, tengo que cocinar. Y no se lo dices al niño, ¿eh? Pero le hablas por teléfono a tu mamá o a tu mejor amiga y dices, ay, no vino la muchacha, qué flojera. Tengo que ir a la cocina económica a comprar comida. Ay, no, qué flojera, tengo que ir a recoger a los niños. No, tengo una tarde pésima porque tengo que ir y llevarlos a la natación y luego los tengo que recoger y luego tengo que pasar a cortarle el pelo a uno y luego tengo... Entonces, en vez de disfrutar la vida, estás sufriendo la vida. Y entonces tu hijito lo aprende y lo oye y dice, ay, no, las cosas que se hacen, sí, wow, qué flojera. O sea, no estás emocionada con lo que haces en el día. Y yo te pregunto, si no estás emocionada, ¿para qué lo haces? O sea, si no estás emocionada de llevarlo a una clase de tenis, ¿como para qué lo llevas a una clase de tenis? No, es que quiero que aprenda, y aparte el club, y aparte es bien bonito, y aparte van mis amigas. Ah, pues entonces emocionate. Y entonces digo, wow, qué padre, hoy es martes de tenis y va a ser bien divertido. Y para mí va a ser divertido verte y para ti va a ser divertido aprender. Entonces tú vas enseñándole a los niños cosas incluso mucho más profundas que decir mamá, papá o cuchara. Tú les vas enseñando cómo se enfrenta la vida, si estoy contenta con lo que hago, si no estoy contenta, si resuelvo mis problemas asertivamente, si digo esto no me gusta, esto me lastima, estoy molesto, cuando tú haces esto no me gusta, me siento contento, muchísimas gracias, me siento feliz, estoy muy inquieto por algo que está sucediendo, no me gusta que te pelees así o no me gusta que me hables así. Cuando tú enseñas ese vocabulario de asertividad, de hablarle a las cosas por su nombre, cuando tienes una muy buena comunicación con tu pareja, tú estás enseñándole a tus hijos una muy buena comunicación entre ellos. Y la buena comunicación es lo que te va a dar el tipo de matrimonio que tengas, ¿ok? Y a saber, entonces, vamos a tener matrimonios o familias que son muy funcionales o familias que son muy disfuncionales. ¿Qué te da que una familia sea funcional o que una familia sea disfuncional? ¿Te lo da los problemas? No, señor. Todas las familias tienen problemas, ya lo mencioné la clase pasada. La manera de resolver los problemas, la capacidad para resolver los problemas es lo que te da la funcionalidad de la familia. Y entonces, de acuerdo a su nivel de salud o de acuerdo a su nivel de funcionalidad, tú vas a establecer uno de estos tipos de matrimonio que voy a describir, ¿sale? Hay matrimonios que son completamente disfuncionales y es más, hay matrimonios que nosotros le llamamos matrimonios habituados al conflicto.
Seguramente ustedes conocen por aquí o por allá uno de estos matrimonios que ya están habituados perfectamente al conflicto, que viven en el conflicto, es más, que viven del conflicto. ¿Cuáles son las características? En estos matrimonios existe constantemente tensión y conflicto. No te relajas. Hay un problema y ese problema está evidente y está presente siempre. La relación para ambos es altamente insatisfactoria. Ninguno de ellos está feliz con el otro. Ninguno. Se quejan uno del otro constantemente. Y si van a un grupo, a un viaje de parejas, son la típica pareja que se está muele y friegue y critique todo el rato, y los demás están un poco acostumbrados a esto porque ya saben que así se llevan. Y ellos están absolutamente acostumbrados y les alimenta mucho el conflicto, porque lo expliqué la vez pasada, los une el conflicto. Cuando tú te has acostumbrado a que eso es lo que te une, pues entonces ya prácticamente ni siquiera quieres dejar de pelearte, porque si te dejaras de pelearte, pues prácticamente ya te dejas de relacionar, ¿ok? ¿Qué los une? Los une mucho el miedo a la soledad o el pudor. Son parejas que están juntas porque se mueren de miedo de separarse, se mueren de miedo de quedarse solas, no saben vivir solas, son muy dependientes emocionalmente, ¿y qué harían sin el otro? Prefieren llevarse pésimo, del nabo, pelearse, pero estar juntos, porque además el falso pudor social los une. Yo divorciarme de, bueno, pero qué esperanzas, yo no quiero ser una mujer divorciada, entonces yo prefiero tener un pésimo matrimonio que divorciarme, prefiero agredir constantemente al otro que separarme, no me importa, pero sigo siendo una persona casada, una persona que está funcionando dentro de un matrimonio, como lo manda Dios. Y entonces aquí me mantengo muchas veces incluso, tristemente, hasta por motivos económicos. Esta familia de pronto se lanza algunos argumentos tan absurdos como decir que está junto por los hijos, cuando lo vamos a ver, que a los hijos lo que más les daña es una relación tormentosa entre los padres, una relación de agresión constante, de enojo mutuo, una relación en donde el conflicto no cesa, en donde hay mucha violencia. Eso les hace crecer en un ambiente sumamente disfuncional y imagínate el lenguaje emocional que le estás enseñando a tus hijos cuando no hablas con tu pareja, y cuando lo poco que hablas con tu pareja es un lenguaje altamente disfuncional. Y tú quieres que con estas clases de todos los días, de 12 horas diarias que les estás dando de alemán, salgan a la vida y hablen francés, pues buenas tardes. Eso es lo que les estás enseñando. Tienen altas probabilidades de establecer relaciones de pareja con los mismos errores y con la misma disfuncionalidad con la que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces muchas veces ese argumento de esto es que me mantengo aquí solamente por mis hijos, pues es un argumento totalmente inválido, ¿ok? Tenemos otro tipo de matrimonio que es menos peor que este, un poquito menos peor, pero que sin embargo no es el matrimonio ideal, que nosotros le llamamos el matrimonio desvitalizado. Pareciera que no tiene vida, que no tiene energía. Es un matrimonio en donde existen expresiones aisladas de insatisfacción. No es un constantemente molestarme, no es un constantemente pelearme, no vuelan los platos por la casa ni las agresiones, no son tan violentos como el primero. Es un matrimonio ligeramente menos estresante, mas sin embargo la pareja, aunque se queja de vez en cuando uno del otro, no comparten cosas comunes, no tienen intereses que realmente los pueda hacer sentir a ambos como que están en un mismo objetivo. Cada quien tiene su vida, como que cada uno vive por su lado. Los intereses, las actividades, la vida que tiene ella, la vida social, va con sus papás, va con su comadre, va con sus hijos por un lado, hace sus viajes, él tiene su trabajo, tiene sus amigos. Realmente es como un acuerdo tácito de, pues no nos molestamos mucho uno al otro, nos dejamos que cada uno haga lo que le guste, llevamos la fiesta en paz, no nos vamos ya a molestar tanto. Yo voy a hacer lo que sé que te gusta para que estés contento o para que estés contenta y no generemos tanta fricción cotidianamente. Más sin embargo, no hay muchas expresiones de amor, de cariño, de compenetración. La relación es muy fría, es muy distante y muchas veces esa relación
es muy basada en otros. Es decir, podemos estar saliendo, pero salimos con los Gómez, o salimos con los Martínez, o salimos con los Corcuera, y entonces nuestras relaciones, pues vamos a cenas, vamos a bodas, vamos a viajes, vamos a lugares, y si somos la pareja así bonita, que de pronto se tira sus indirectas uno al otro por ahí de manera un poco más sutil que la anterior pareja, pero así como tú y yo juntos vámonos a cenar esta noche, tú y yo juntos vamos a hacer un viaje de aniversario, no, esta pareja generalmente está acostumbrado a llenar sus huecos y sus vacíos emocionales con la presencia de otras personas, que ojo, estas otras personas pueden también ser sus hijos y pueden tener una relación cuando están enfrente de sus hijos de mucho compañerismo, sin embargo no hay entusiasmo, se la llevan bien o han aprendido a sobrellevarla bien, pero no les hace una diferencia significativa el hecho de que tu pareja te acompañe o tu pareja haga las cosas contigo. Entonces es una pareja, por eso le llamamos desvitalizada. ¿Por qué se conserva? También se conserva por principios morales, por principios legales, por los hijos, muchas veces porque dicen, bueno, no estamos tan mal, no peleamos ya tanto, ya hemos llegado como a muchos acuerdos, pues sí, somos fríos, no estoy enamorada para nada y estoy más contenta cuando él está de viaje, o él está más contento cuando ella está de viaje y cuando hacen cada uno sus cosas, pero ellos sienten que es mejor estar así porque no quieren enfrentar todo el paso y todo el rollo doloroso de un divorcio o de que los hijos no crezcan en un ambiente familiar estable, etcétera. Ese es el tipo de matrimonio desvitalizado. Después tenemos otro matrimonio en donde están instalados una gran mayoría de matrimonios en nuestra sociedad, que es el matrimonio que congenia en forma pasiva. Es un matrimonio que sí llega a ser placentero para ambos en muchos momentos. El matrimonio anterior, el matrimonio desvitalizado, no es placentero, realmente no es placentero. Este sí llega a tener leves momentos placenteros. ¿Por qué? Porque comparten algunos intereses, que pueden ser algunos intereses sociales, algunos intereses de viajes, algunos intereses con los hijos, algún gusto o algún pasatiempo juntos. Sin embargo, la interacción que tienes es una interacción sumamente distante y como el matrimonio anterior, también está basado en otros. O sea, está basado en que convivamos con nuestros hijos, hablemos de nuestros hijos, convivimos en el trabajo, hablamos del trabajo, convivimos con los compadres, hablamos de los compadres, pero muy poco tenemos contacto tú y yo. De pronto tú le preguntas a una pareja, oye, ¿ustedes salen a cenar? Uy, no, sí, claro que sí, salimos a cenar todos los viernes. Ah, no, sí, qué padre. Y van a cenar juntos solos, ¿verdad? ¿No, solos? No solos, no. ¿Cómo? ¿Solos? Ay, no, qué flojera. Solos no. Vamos a cenar, pero vamos a cenar con otra pareja. No, pero ¿por qué no van solos? Solos y como de qué hablamos o como de qué platicamos. Pues es que si con tu pareja ya no tienes nada de qué platicar, es probable que la comunicación esté en un nivel muy bajo, porque tu pareja debería de ser tu mejor confidente, la persona con la que tú te abres, con la que tú le platicas lo que está pasando en tu vida íntima, cómo vas con tus metas, cómo vas con tus fracasos, cómo va tu vida en este momento, qué cosas quieres mejorar, qué cosas ves en él, con qué cosas te sientes plenamente satisfecha y con qué cosas no te sientes satisfecha. Te tienes que dar espacio para la resolución de conflictos, no únicamente basarte en lo social, porque cuando nosotros estamos en una comida familiar, a veces en lo que menos estamos es con nuestra familia, porque todas las mujeres se alejan a platicar de ciertas cosas, todos los hombres se alejan a platicar de ciertas cosas y todos los niños se juntan a jugar en el jardín. Entonces realmente estás en familia extensa, pero no estás con tu familia nuclear. Y cuando varias parejas viajan a Las Vegas, a Manzanillo, a Chapala, a Tapalpa o a la Conchinchina, pues realmente a veces el hecho de estar fungiendo como una figura social, que tengo que ciertas
patrones cumplirlos y ya nos están esperando en el lobby los godines y acuérdate, tenemos que bajar y ya me peleé aquí, pero voy a poner la súper linda cara, que nadie se entere de nada, todo está súper bien, ¿a dónde vamos a ir a cenar? No pasa nada, y esta sonrisa congelada que no se me quita durante todo el rato, y entonces llegamos al cuarto, cerramos la puerta y me la jeta. No te creas que se me ha olvidado, ¿eh? Me lo vas a pagar, me lo vas a pagar. Entonces tocan la puerta y, hola, ¿cómo están? Padrísimo. Y eso no te permite comunicación. ¿Por qué? Porque es un obstáculo en la comunicación de una pareja. Cuando una pareja viajan juntos, no tienen obstáculos para la comunicación. No tengo a nadie a quien ponerle una carita linda. Y yo realmente me voy a acoplar a ti. Estas parejas que tienen esa interacción basada en otras, sí tienen comunicación. Pero es una comunicación sumamente superficial. Se habla de cuestiones tácticas, se habla de cuestiones como los gastos, la escuela, los reportes de los niños, el taller, cambiar la camioneta, la pintura de la casa, la humedad, la dieta que se va a implementar la próxima semana, compramos un perro, no lo compramos, lo vacunamos. Y sí se comunican, yo no te digo que no. Hay mucho diálogo, mucha comunicación, pero que no es una comunicación profunda, que es una comunicación que tiene que ver más bien con cuestiones técnicas y con cuestiones tácticas de la familia, pero muy pocas veces la pareja profundiza y la pareja hablan el uno con el otro, ¿ok? Y una cosa que tienen estas parejas es que ellos piensan que todos los matrimonios son así, y dicen, pues está bien, ¿no? O sea, como que, digo, ¿a poco hay más? Sí, por supuesto que hay más. Por supuesto que hay parejas que tienen una relación mucho mejor que esta, que son las parejas que se llaman parejas vitales. Miren, las parejas vitales, a pesar de que tienen conflictos ocasionales, tienen una profunda fuerza estabilizadora que les lleva al crecimiento de cada uno de ellos. No se conforman con estar juntos, sino que además quieren crecer juntos. Quieren crecer quizás en aspectos profesionales, espirituales, en aspectos, no sé, intelectuales o sociales. Quieren ser mejores personas, quieren tener cada vez una mejor comunicación, quieren cada vez ser mejores compañeros, comprenderse más, ayudarse más uno al otro, tener metas que son compartidas. Se plantean y se replantean constantemente un proyecto de vida y es muy excitante para ellos estar juntos. Prefieren estar juntos que estar por separados. Es como si me voy a ir a un, no sé, al Camino de Santiago, pero me encantaría irme con mi pareja. O sea, me hace la diferencia irme con mi pareja. Quiero ir al cine, sí, pero me encantaría que me acompañara mi pareja al cine. ¿Por qué? Porque para ellos todavía es muy importante la presencia del otro y compartir las cosas que me encantan. Sigue siendo importante a veces después de muchos años compartirlas con el otro, poderlas comentar con el otro. Entonces son parejas donde dicen, mi vida es plena, mi vida es buena, soy una persona feliz, soy una persona satisfecha, pero cuando estás a mi lado todavía la paso mejor, porque puedo compartir esa plenitud, puedo compartir esa satisfacción. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en el momento de elección de pareja, que cuando una persona está mal consigo misma, tiene problemas personales, está amargada, se siente infeliz, se siente desgraciada, lo peor que puede hacer y debería estar prohibido y debería de ser un delito es casarte con otro para entonces ser feliz, ser pleno, estar acompañado. ¿Por qué? Porque son dos rotos nunca hacen un completo, ¿sí? Entonces tú primeramente tienes que ser una persona plena para poder tener un matrimonio pleno. Generalmente, las parejas que tienen una relación vital son personas que tienen una plenitud personal, que se sienten muy bien con ellos mismos y que por lo tanto comparten este bienestar y comparten este éxito personal con la pareja. Y son personas también que por lo general tienen un muy buen proyecto de vida compartido. Les une algo importante,
¿sí? Su amor por los animales, su amor por la naturaleza, un desempeño profesional importante, su preocupación por el medio ambiente, o su preocupación por los nietos, o por el buceo, por lo que tú quieras y gustes. No hay proyecto de vida despreciable, siempre y cuando tengas un proyecto de vida. Pero el que sea, está muy bueno, está perfecto, nomás hay que tenerlo, ¿sí? Y generalmente estas parejas les une mucho ese proyecto de vida y son parejas que se ven que gozan todavía después y a través de los años de estar juntos. Lógicamente tendrán que tener una muy buena comunicación, ¿ok? Bueno, y total que de esa manera nosotros vamos a encontrar que de acuerdo a la comunicación se da el tipo de relación que tengas con tu pareja. Y de acuerdo al tipo de relación que tengas con tu pareja, se va a dar el tipo de familia que tengas. En donde tú puedes tener una familia nutridora. Cuando tienes una familia nutridora, lógicamente produces hijos felices, con buena autoestima, seguros de sí mismos. Tienes mucho mayores posibilidades de que todos los conflictos que surgen con los hijos sean conflictos que se vayan a resolver. ¿Por qué? Porque hay madurez en la pareja y esa madurez hace que haya un mayor respeto de uno hacia el otro. Por lo tanto, tienen mucho mayor capacidad de resolución de conflictos, por lo tanto, hay mucho mayor escucha de uno y del otro miembro. Por lo tanto, ambos han desarrollado capacidades de empatía, es decir, de escucharte, no nada más de hablar a lo loco, sino de escuchar lo que tú estás diciendo para en base a ello yo dar una respuesta que vaya encaminada a que encontremos un punto medio y se resuelva esto. Repito, las familias funcionales tienen problemas, sí, y muchos. Las familias disfuncionales tienen problemas, sí, pero no los resuelven. Pueden tener hasta menos, poquititos. Hay familias que son disfuncionales por problemas verdaderamente estúpidos, que no lo saben resolver, que es una cosa pequeñita. Y hay familias que son funcionales y que han atravesado por cosas verdaderamente graves, como haber tenido un miembro en prisión, como tener un hijo o un hermano con una situación de una enfermedad crónica, como haber tenido a lo mejor una quiebra económica muy fuerte en una época en la que tenía que ser el padre muy productivo. Y han salido adelante con todos esos. Entonces, el nivel de conflicto no te va a marcar nunca el nivel de salud, pero el nivel de comunicación y la capacidad de resolución de ese conflicto sí te va a marcar lo nutritiva o lo conflictiva que puede llegar a ser la familia, ¿ok? Bien, ¿qué es una familia nutridora? Bueno, pues en una familia nutridora tenemos amor incondicional y apoyo entre los miembros. Amor incondicional quiere decir... podemos pelearnos, enojarnos, pero sabemos que al final nos vamos a perdonar, nos vamos a amar tal y como somos. Hay demostraciones de afecto, como les decía en la clase 1, pero también de dolor. En una familia funcional, en una familia nutridora, no nos da miedo abrazarnos, ni besarnos, ni decirnos que nos queremos mucho. Hay personas que dicen, es que yo nunca le he dicho a mi papá que lo amo, ni me imagino diciéndole papi te amo, o sea, como que no. Pero también está el caso contrario, en donde yo nunca me atrevería a decirle a mi mamá lo mucho que me molesta eso que hace con sus nietos. No, ¿cómo se lo digo? Entonces, hay una amplia gama de emociones que se van a manifestar de una manera abierta en una familia funcional. ¿Qué más sucede? Se habla de todo con franqueza. No hay temas tabús. Podemos hablar de dinero, podemos hablar de sexo, podemos hablar de viajes, podemos hablar de pobreza, podemos hablar del colegio en el que quiero meter a mis hijos, podemos discutir, puedo estar en desacuerdo con mi mamá porque mi mamá quiere un colegio religioso, yo quiero un colegio mucho más moderno, y puedo expresarlo y puedo discutirlo sin sentirme amenazada, o puedo hablar con mi marido de a lo mejor de la alimentación que él lleva sin que él se sienta señalado o sin que él se sienta agredido, y escucha lo que le viene bien y no escucha lo que no le viene bien, y tuvimos una buena plática y una buena discusión, y esto no nos lleva a tener un conflicto intenso. Hay una crítica, pero es una crítica constructiva y es una crítica amorosa. Fíjense que me he dado cuenta que en las parejas que son muy disfuncionales, una de las cosas más difíciles es poder opinar hacia tu pareja algo.
o incluso en las familias disfuncionales. De pronto el hecho de que yo le pueda decir a alguien, oye, ¿qué ejemplo te puedo poner? A ver, ¿por qué cambian ahorita de camioneta? ¿Qué no sería bueno mejor esperar a que estuviera un poquito más estable el negocio como para hacer un gasto tan fuerte? De repente, se te vuelve, es que tú no te metas, es que ya tomé mi decisión, es que no sé qué. Dices tú, ay, cara, que espérame, o sea, como que podríamos haberlo discutido 15 minutos, padre, y la otra persona pudo haber dicho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahorita necesito reducir impuestos, o ¿cómo se llama ese? Deducir impuestos. Necesito deducir impuestos y fíjate que hay un modelo muy bueno que me están dejando porque ya va a salir el modelo nuevo, aunque sí, por otra parte sería bueno también, pero mira, ¿tú qué opinas? Oye, pues yo opino que sí. Ah, no, pues sí, ya me convenciste, fíjate que sí es una buena oportunidad. Oye, tienes razón, ¿de veras no te urge mucho la camioneta? No, no me urge mucho, de hecho estoy feliz en esta camioneta en la que estoy. Ah, es que cuando no te sientes amenazado, cuando no lo entiendes como una crítica a la palabra agresión, o sea, la crítica muchas veces es súper constructiva, ¿sí? Las personas defensivas, con baja autoestima, son muy sensibles a la crítica y eso impide muchísimo el diálogo. Y muchas mujeres se quejan de que sus maridos no pueden escuchar nada que no lo sientan como una agresión, porque se ponen tremendamente defensivos. Y muchos maridos se quejan de que sus mujeres no pueden escuchar nada que no lo sientan como una profunda agresión. Y entonces llegar a la casa y decir, oye, habríamos de comer un poquito menos empanizado, ¿no? Se te viene encima. Es que nada te gusta, me tienes cuando sería, oye, sí, se te hace que estoy empanizando mucho, pues es que sí, como que le gustan, al Gus le gustan las cosas empanizadas, pues sí, mi amor, le gustan empanizadas, pero pues no por eso vamos a comer tanto empanizado, yo ya llevo 2 kilitos y eso que estoy yendo, pues fíjate que sí tienes razón, no me había dado cuenta, no sé qué, pero te abres, porque tiene que haber ese diálogo y ese crecimiento mutuo, no tomar las cosas como algo personal, no tomar la crítica como una agresión, sino como un verdadero acto de amor. ¿Qué pasa en una familia cuando es funcional? Hay un interés profundo por el otro, por cómo le va, por si está triste, por si está contento, por si va creciendo, por si necesita algo, por si se le ofrece algo, por si hay algo que le tiene muy preocupado y yo de qué manera se lo puedo resolver. Hay un interés genuino por el otro, ¿sí? Una cosa importante, la comunicación es efectiva. ¿Qué es una comunicación efectiva? La comunicación efectiva es cuando yo te digo algo y tú entiendes exactamente lo que yo te digo. La comunicación distorsionada es cuando yo te digo algo, pasa por un filtro extraño, en donde en ese filtro extraño tú lo interpretas, tú le pones de tu cosecha, tú tienes un montón de paradigmas anteriores y entonces tú crees lo que yo te estoy diciendo tal cosa porque das por hecho. Ahorita lo vamos a ver en las trampas de la comunicación, ¿sí? En donde yo creo que lo que tú me estás diciendo es tal cosa porque yo lo interpreto. Entonces lo distorsiono todo y entiendo completamente otra cosa. Una pregunta sencilla. ¿Vamos a comer en casa hoy? Se puede distorsionar tremendamente en una familia disfuncional, decir, claro, lo que quieres es no cocinar, porque no sé qué, no sé cuánto, entonces yo lo que te voy a contestar, pero ya me tienes harta, porque también siempre quieres comer en la calle, seguramente te has de querer ir con tu mamá, no sé qué, no sé cuánto, entonces ya te contesto, pues como tú quieras. No, pues solo te estoy preguntando si vamos a comer en casa hoy. Está bien, vete con tu mamá. Hello. ¿En qué punto se dio toda esta pérdida? ¿Sí? La comunicación efectiva es, yo escucho lo que tú me dices y de manera asertiva respondo a las preguntas. Si yo tengo dudas, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces yo cuestiono mis dudas para que realmente estemos en el mismo canal, ¿sí? En las familias que son funcionales cabe el sentido del humor. Nos podemos divertir, nos podemos reír de nosotros mismos. Y nos podemos reír del otro, y de repente hay carrilla, y de repente nos la pasamos muy bien, y nos reímos de un evento, y nos recordamos de un viaje, y tenemos nuestros chistes locales de cuando fuimos a, no sé, a la Huasteca Potosina, y lo que pasó con aquellos indígenas, y lo que decían, y jajaja, y nos acordamos, y luego sacamos el chiste aquí, o me río de lo mal que te salió la gelatina, pero bueno, me la como, y no hay problema, nomás véndense los ojos, y cómansela, sabe muy rica, y no me duele que se rían de mí,
porque entendemos que el sentido del humor es útil en muchos momentos de la vida para sobreponernos al estrés, para sobreponernos a la tragedia o para sobreponernos a algunos momentos en que las cosas no salen como nosotros hubiéramos querido que salieran. Una cosa súper importante que pasa con una familia funcional: tú quieres estar ahí, quieres llegar a tu casa, extrañas llegar a tu casa, te vas de viaje y al quinto dices, ay, ya quiero llegar a mi casa. O sea, no es como que no puedo vivir sin mis padres, no, claro que no, pero me encanta estar ahí, me encanta mi comidita, me encanta mi espacio. Tú llegas con una familia funcional a veces a pedir una tacita de azúcar, y están platicando todos en la sobremesa, y hola Marce, ¿cómo estás? Hola, bien, mira, pásale, siéntate. Y el vecino se queda 40 minutos. Y luego hay gente que te dice, ay, no te odio, es que cada que vengo por algo me quedo aquí como 2 horas. ¿Por qué? Porque te sientes bien, te relajas, sueltas el cuerpo, porque hay una sensación de aceptación. A lo mejor, si tú tienes una familia funcional de origen, a lo mejor te encanta ir con tu mamá. O tú vas con tu mamá un rato y te tiras en tu cama de cuando eras soltera y estás a gusto y estás relajada y se te quita el pendiente de los niños, sabes que por ahí andan, pero que andan bien cuidados, porque si tú sobreviviste en esa casa, pues seguramente ellos también van a sobrevivir en esa casa, no hay tantos peligros y te encanta pasar un rato agradable. Y la gente, los extraños, buscan asistir a donde hay una familia funcional y pasar ratos con esa familia disfuncional. Por eso son generalmente casas de puertas un poco abiertas, llenas de personas. Vienen después lo que son las familias conflictivas o las que también se llaman familias disfuncionales. En las familias disfuncionales, ¿por qué se caracterizan? Hay frialdad y hay aburrimiento por el tipo de comunicación que hay, porque es como un campo minado. Hay muchísimos temas de los cuales no se puede hablar, pero los suplimos siendo en extremo corteses. Si ustedes se fijan, una familia funcional es mucho más desfachatada, es mucho más, hola, ¿qué hubo? Ya llegué. Una familia disfuncional, para cubrir esta disfuncionalidad, yo llego y digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿cómo te fue? Ah, hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien en la universidad? Ah, ok, muy bien. Si tú tienes una disfuncionalidad con tus padres, tú llegas con tus padres y dices, hola mamá, buenas tardes, ¿cómo estás? Si tú estás en una familia muy funcional con alguien, si tú estás en una familia muy funcional, no importa tanto el saludo o la regla de cortesía. Y miren, esto se los voy a explicar muy fácil. Tú tienes un grupo de amigas con el que te llevas súper bien y descuidas tremendamente las reglas de cortesía, porque las amas y te aman y saben que se aman. Y entonces llegas de repente a tu dominó o a tu yoga o a donde llegues y ¡ay, qué creen! Es que ahorita que me estacioné, un viejo se me quedaba viendo y entonces me dio miedo y me estacioné a la vuelta y lo dejé. ¡Ay, es que me da! Pero tú llegas con un grupo de amigas con el que estás teniendo conflicto últimamente, con el que pasó algo, hubo un roce, hay algo ahí que no está bien. Y entonces tú llegas y dices, hola, ¿cómo están? Hola, Tere, hola, Betty, hola, Pati, ¿cómo están? No sé qué. Y entonces llega Yolanda y entonces tú dices, hola, Yolanda, ¿cómo te fue? No sé qué. No te perdonas no saludarla, porque tienes que ser en extremo cortés, porque la cortesía es la máscara de la disfuncionalidad. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Y entonces, algunas veces cuando tengo conflicto con alguien y no quiero que el conflicto sea grave, entonces empiezo siendo muy cordial, porque de esa manera yo me protejo. Porque si yo tengo un familiar con el que tengo mucho resentimiento, con el que tengo mucho enojo, entonces yo le digo, hola, buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Te quería comentar que mi mamá dijo que este jueves no habrá cena en la casa. No sé si ya te lo comentó, pero creo que su teléfono estaba un poco mal. Súper cordial. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Me vale madre lo que me conteste, ¿eh? Pero yo empiezo súper cordial. ¿Sí queda claro? Si yo me llevo de pelos con mi hermano, digo, ¿qué onda? ¿Ya te dijo mi madre? Que no hay comida, se pasa, otra vez no la canceló. ¿Sí? Entonces, estas familias a veces son tiesas, porque esa forma de ser tiesa es una forma de encubrir que hay mucho conflicto por detrás. Están unidos por el sentido del deber, como las familias, como las parejas que son conflictivas, obviamente, sienten que tienen que
llevar a los niños, traer a los niños, educar a los niños, darle de comer a los niños, pasarles buenos valores, que hagan la tarea. Se hace todo lo que se hace en una familia, pero se hace más por el deber que por el gozar. No se goza todo lo que se hace en la familia. No hay comunicación profunda, pero hay muchas órdenes, quejas y prohibiciones. Entonces, todo lo que hablamos en esta familia son permisos, a dónde vamos a ir, qué hay que pagar, está descompuesto qué, dónde vamos a comer, dónde vamos a reunir, pero en realidad la comunicación profunda de cada uno de los miembros pues se va perdiendo. A veces pues no sé ni en qué punto del desarrollo emocional va alguno de mis hijos. A veces es sorprendente, pero le puedes preguntar a una mamá, y esto es real, ¿en qué año va tu segunda hija? ¿En cuarto o quinto? ¿Cómo? Pues como en cuarto o en quinto. ¿En qué año va? ¿En qué? Dices, tú no inventes. Y hay una aparente cordial, y siempre la lleva al colegio, y siempre la recoge del colegio, y siempre le pregunta si hizo la tarea. Pero en realidad no hay una conexión profunda, ¿ok? Otra de las características es que hay temas tabú o peligrosos. Eso es algo bien importante. Hay familias en donde no se puede hablar por ningún motivo, pero por ningún motivo, del ingreso económico. O no se puede hablar por ningún motivo del tío gay. O no se puede hablar por ningún motivo de la manera como yo educo a mis hijos. Podemos hablar de todo, pero eso sí, no me menciones aquellas vacaciones en las que me fui, donde mi marido se puso como saco de borracho, lo tuvieron que meter al barco en calidad de bulto. O no me menciones para nada el comportamiento de mis hijos. O no me menciones para nada mis personas del servicio que tengo. Entonces, cuando hay temas tabús en una familia, es como caminar en un campo minado. Imagínense que yo de repente tengo que caminar así y no sé en qué momento y no sé qué comentario va a hacer explotar una bomba. Entonces, eso va limitando mucho la comunicación. Entonces, yo me voy comunicando, pero yo sé que a mi hija no le gusta que le critique sus amigas, entonces de las amigas ya no hablamos. Entonces, mi hija habla conmigo, pero mi hija sabe que a mí no me gusta que mencione la forma de tomar de su papá. Entonces, de eso tampoco hablamos. Entonces, luego llega mi hijo y platicamos de todo, pero saben que no podemos comentar acerca de la novia que le lleva 20 años, madre soltera que trae. Entonces, de eso tampoco hablamos, ¿sí? Entonces, se va restringiendo tanto la comunicación y se va viendo tantos temas tabú que eso afecta muchísimo la calidad de comunicación de la familia. No hay sentido del humor. ¿Saben qué hay? Sarcasmo. El sarcasmo es un sentido del humor que lleva mucha frustración y mucha violencia. Yo puedo decir lo mismo, pero sin violencia, y es una broma. Cuando yo lo digo de una forma violenta, porque estoy frustrada, porque no lo puedo expresar, entonces estoy empleando el sarcasmo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estas familias tú no quieres estar. Generalmente de estas familias quieres huir. Vas a pedir una tacita de azúcar también, igual, tocas, entras y estás ahí abajo de la escalera y ¡ay, qué pena, vecina! Te venía a pedir una tacita de azúcar. Y entonces pasa el marido todo jetón y dice, te hablan, y sube las escaleras. Y dice, ¡ay, no, qué pena! Ay, si quieres vengo en otro momento. No, sí, claro que sí, te la voy a dar, claro que sí. Y entonces ya te mete a la cocina, te está sirviendo el azúcar, entonces llega el hijo y avienta las llaves en la mesa. Y dice, ¿qué pasó? ¿Trajiste lo que te dije? ¡Ay, mamá, ya vas a empezar! Entonces, no, ¿sabes qué? Ya con media tacita tengo, porque te da la impresión de que llegaste en un momento súper incómodo, te da la impresión de que algo no está bien ahí, de que estorbas, de que te da pena estar ahí. ¿Por qué? Porque la comunicación, porque la mirada, porque la forma como lo hacen, es muy incómodo. Entonces, estas se pueden llegar a convertir en familias abortivas, en donde de pronto los miembros también se sienten incómodos, llegan a tener muchísimos efectos y muchísimos problemas de salud, porque vivir constantemente en una familia conflictiva genera graves problemas de salud. Si tú fuiste a pedir una tacita de azúcar y en 4 minutos ya te querías salir porque te dio pena cómo reaccionó el marido, y te dio no sé qué, cómo llegó el hijo, y te dio no sé qué, cómo le respondió la mamá, y a los 10 minutos ya te querías ir, imagínate toda una vida ahí, con esa tensión emocional, con esa sensación
de peligro inminente, en donde realmente no hay un peligro inminente, entonces el cuerpo se pone tenso. Miren, el estrés funciona más o menos así. Es una respuesta que tiene el organismo para reaccionar en un peligro inminente, en donde yo empiezo a secretar una gran cantidad de sustancias que van a irrigar todos mis músculos para que mis músculos tengan una reacción rápida e inmediata. Y entonces de pronto se van a tensionar mis músculos, voy a tener mucho más fuerza de lo normal, puede ser que palidezca mi cara y el estómago suspende la digestión porque no hay circulación en ese momento en el aparato digestivo, porque toda la sangre va a ser necesaria que vaya a mis músculos. Porque si en este momento yo oigo un ruido muy extraño, volteo al jardín y hay un pequeño leopardo que acaba de brincar del lote de atrás, entonces yo veo al pequeño leopardo, entro en un momento de estrés. Entonces, espérame, yo no necesito, a mí se me olvida completamente lo que voy a decir, todo mi razonamiento, lógica, sentido común, mi memoria, todo lo que sé, se me olvida. ¿Por qué? Porque el cerebro se exprime de sangre en ese momento. ¿Y saben a dónde se va? A mis músculos. Y mis músculos se tensan, porque lo primero que voy a tener que hacer es que voy a tener que dar 3 zancadas para salir por ahí, valiéndome gorro todas ustedes, y yo voy a salir por ahí cuando las vea. Entonces necesito que mis músculos respondan, y al yo correr y correr y correr y gritar y salvarme de ese pequeño felino que acaba de entrar aquí, entonces mis músculos se relajan, porque necesitaron esa sangre para yo salvar mi vida. Bueno, ahora imagínense esto. En una familia yo percibo peligro, porque hay tensión, y entonces mi cerebro percibe un peligro inminente, y al percibir ese peligro inminente, yo empiezo a secretar las mismas sustancias, y entonces mis músculos empiezan a estar preparados para la huida o el ataque, porque no únicamente se preparan para huir, también se preparan para atacar. Yo hablé de un felino como un tigrillo, pero si fuera un gato, pues a lo mejor nomás se preparan para atacar al gato, y amo los gatos, pues lo abrazaría de hecho, pero suponiendo que fuera miedosa, pues para poderle dar una patadita. Entonces, cuando el cuerpo está preparado para la huida o el ataque, y ni huyo ni ataco, sino que permanezco ahí, todas estas sustancias que secretó mi organismo no las puedo liberar, y entonces se quedan en el cuerpo. ¿Y cómo se quedan? Pues se quedan como tensión, como colitis, como gastritis, como intestino irritable, como migraña, como dolor de cuello, como dolor de espalda. Las personas que provienen de una familia disfuncional tienen problemas de salud crónicos. Son personas a las que casi siempre les duele la espalda, tienen mala digestión, tienen migrañas, se sienten encorvados, tienen tensión, muchísima tensión en la espalda. Digo, si a ti, cuando vas a visitar al más neurótico de tus tíos, a la hora o a la hora y media dices, ay no, ya me quiero ir. ¿No te pasa? O sea, ¿no tienes un tío que cada que tus papás te dicen, o espero que no sean tus papás, o espero que no sean tus abuelos, pero cada que dicen, hay comida con los abuelos, ay no, por favor, ay no, es que de veras me pone mal, no pongo, o sea, 40 minutos con ellos y ya no puedo más. Me quiero salir a tomar aire, porque es muy disfuncional la relación. Imagínate vivir eternamente en un ambiente como este. Pues lógicamente se tienen muchísimos efectos en el cuerpo y en la salud y en el sistema inmunológico de un individuo. Por lo tanto, una persona medianamente sana, ¿qué hace? Quiere huir. Entonces tienes 17 años y te quieres hacer un año en el extranjero, o encuentras un trabajo en no sé dónde, o te quieres estudiar la carrera en Monterrey, pero es que aquí es la misma, pero allá es mejor. O te quieres ir a vivir con la tía que vive en no sé dónde. ¿Por qué? Porque necesitas, por salud, huir. ¿Para qué? Para que tu organismo vuelva a estar en un estado de paz. Entonces, las familias disfuncionales son familias abortivas. De los 3 principales errores que hacen que la comunicación sea muy, muy mala son estos. Primero, una pareja que piensa que su esposo o su mujer saben todo acerca de él o todo acerca de ella. Es decir, si tú me amas y si tú me conoces, luego entonces me tienes que adivinar. No saben qué gran cantidad de problemas en parejas que están en una terapia tienen este origen. Me tienes que adivinar. Oye, pero es que yo no sé que tú querías que llegara temprano hoy. ¿Cómo no tendrías que saberlo? ¿Por qué? Porque tú tendrías que saberlo. ¿Por qué? Pues que no me quieres, tendrías que saberlo. No.
O sea, si hay 3 errores de comunicación que yo quisiera que a partir de hoy ustedes revisaran y vieran con cuáles están ustedes afectando la calidad de su relación de pareja, son esos 3. Te comunico, tu pareja no sabe todo acerca de ti. No sabe cuando estás cansada, no sabe cuando tienes hambre, no sabe cuando te duele la cabeza, no sabe cuando estás en tus días, no sabe cuando tienes ganas de ir a bailar, no sabe cuando tienes a lo mejor una desilusión muy grande. Si tú no comunicas las cosas, no hay manera de que el otro te adivine las cosas. Nos podemos querer mucho y podemos tener mucha complementariedad y de pronto podemos tener esos momentos mágicos en los que estamos plenamente sintonizados y entonces medio adivinamos lo que necesita el otro. Sí, pero son momentos mágicos. En la cotidianeidad tú tienes que pedir lo que quieres. Tú tienes que decir, me siento cansada, quiero salir, o me siento cansada de salir, me quiero quedar en casa, o tengo muchas ganas de viajar, o sabes que no vayamos a ver ese terreno que me quieres enseñar, tengo mucha hambre. Hay parejas que son de pronto tan disfuncionales en su comunicación que están jetonas y jetonas y jetonas. Y entonces luego en una terapia dices, es que no entiendo, pero el sábado se dio un pleito fenomenal. Estábamos viendo unos terrenos, entonces íbamos, entonces le dije yo, oye, vamos a ver uno acá, muy padre. Entonces íbamos camino y entonces ella se empezó a poner jetoncísima. Entonces yo le pregunto, ¿te pasaba algo? Y voltea ella y dice, me moría de hambre. ¿Pero qué no veías que yo me muero de hambre? Digo, ah, caray, no somos como tanques de gasolina en donde se nos va bajando así la agujita, ¿no? ¿No veías que el tanque ya estaba vacío? No, yo no veía que te estabas muriendo de hambre. Es que yo cuando tengo hambre me pongo de muy de malas. Bueno, ¿y yo cómo puedo saber que tienes hambre? Yo no puedo saber cuando tienes hambre. Simplemente con que tú voltees y digas, no, prefiero que lo veamos después de comer algo, porque en ese momento tengo muchísima hambre. Y además, a mí me pasa que cuando tengo hambre, pues me pongo un poco de mal humor, porque me empieza a faltar azúcar en el cerebro y por sobre reacciono. Entonces, muy bien, comunícalo, dilo. Pero la otra persona no tiene por qué saber todo acerca de ti. Otra cosa que sucede con ellos. De pronto, hay personas que se saben y piensan que pueden ser perfectamente interpretadas por el otro cuando dan señales no verbales no claras y no asertivas de lo que está pasando. Es decir, dices las cosas, pero las dices de otra manera. Te arreglas guapísima para que te inviten a salir. Hello. Entonces el otro llega y dice, wow, qué guapa estás. Sí, ¿verdad? Ajá. Y el otro piensa, seguramente tuvo un shower en la tarde y quedó guapísima. Seguramente está cansada porque fue a algún lado, porque se ve que fue a algún lado, porque está bien guapa. Y entonces se quita los zapatos, prende la televisión y pone su serie. Y tú dices, ¿qué no estás viendo que quiero salir? Pues no, yo lo único que vi es que estabas arregladísima. Entonces, tenemos formas bien absurdas de decir lo que queremos a veces, de una manera totalmente indirecta y queriendo ser interpretados por el otro, porque te hablo a través de mis actos, no te hablo a través de mis palabras. Y una persona, por más que te conozca o por más que te ame, no puede interpretar tus actos, únicamente puede interpretar tus palabras, ¿ok? Tenemos otra trampa también en la comunicación, que es, yo creo que la que más constantemente las parejas están cometiendo, y es cuando una pareja piensa, está segura, da por hecho, afirma y jura que sabe lo que su pareja siente. Y entonces de pronto, un marido que dice, ¿sabes qué? No sé, prefiero no llegar a comer hoy para adelantar en la oficina algo importante. Ah, claro, yo sé lo que tiene, está harto de mí y de mi mamá. Y como es martes y viene mi mamá, claro, no tiene nada de trabajo. Lo que tiene es que está harto de mí, ¿sí? Y das por hecho un montón de cosas, pero un montón de cosas. En vez de preguntar, fíjense que de pronto, cuando tú empiezas a conectar a dos personas que están hablando, empiezan a salir cosas bien sorprendentes. Y los dos se sorprenden y dicen, no, es que yo pensé que tú no querías. Es que yo lo cancelé porque pensé que tú no querías. A ver, ¿cómo que cancelaste el viaje? Pero lo cancelaste como una forma de darme en la torre. Y ya en terapia hablándolo bien, ¿eh? Claro que no lo cancelé como una forma de darte en la torre. Habías comentado que habías estado muy cansada y se me hizo como súper padre que si habías estado muy cansada, pues yo cancelaba el viaje a Manzanillo para que tú pudieras descansar. Y entonces ella creyó que había cancelado el viaje a Manzanillo porque la quería castigar.
porque no había querido tener intimidad. Entonces ella dijo, pues te me friegas, te friego más, pues menos tengo intimidad. Y entonces él interpretó, no, sí que estaba cansada. Y me parece que también vamos a cancelar la boda que tenemos este fin de semana. Y entonces él empezó a decir que este fin de semana quería pasarla muy tranquilo. Y entonces ella dijo, sí, claro, ya no quiere nada conmigo. Porque cuando se pone así, es cuando ya no quiere nada conmigo. Algo trae. Se me hace que trae algo. Y entonces ella empezó a ser hostil. Y entonces él empezó a pensar, está deprimida. Y entonces ella se hostilizó todavía muchísimo más. Y entonces él decía, no, pues necesita su espacio. Porque los hombres, cuando están deprimidos o tristes, necesitan su espacio. Las mujeres, cuando estamos deprimidas o tristes, necesitamos ser apapachadas. Y entonces él, de una manera súper oportuna, le daba su espacio. Y ella estaba viviendo un tremendo abandono, en donde él está tratando de comunicarse, pero dando por hecho las cosas, y ella está dando por hecho otras cosas completamente diferentes. Lo importante es tener una comunicación clara, una comunicación absolutamente directa. Miren, mañana vamos a ver por qué es tan difícil que los hombres y las mujeres nos comuniquemos de una manera directa. ¿Por qué es tan difícil que nos entendamos? Porque ¿saben qué tenemos? Diferentes universos emocionales. Si nosotros le apostamos a que mi pareja me adivine, a que mi pareja me interprete, o a yo interpretar lo que mi pareja me quiere decir, estamos perdidos. No hay de otra más que desarrollar una comunicación asertiva, clara y directa para poder tener una buena comunicación, para poder entonces tener una familia funcional, para poder entonces tener hijos sanos.